Bueno, estamos con el profesor Ricardo Foster, que ha venido de la ciudad de Paraná, invitado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos para dictar un seminario que lleva como título Filosofía Política de la Repetición Argentina, y la profesora Angelina Usinolleros ha tenido la amabilidad de vincularnos con el profesor Foster para que aquí en la Facultad de Trabajo Social le podamos hacer una entrevista que está enmarcada en un proyecto de investigación dirigido por Mario Gluck y Alejandro Moreira, que lleva como título Intelectuales y Política, la Argentina kirchnerista. Y bueno, vamos a comenzar una entrevista con el profesor Foster, en donde vamos a intentar recorrer algunos momentos de su producción intelectual, algunos temas vinculados a su biografía académica y también el tema que nos convoca y que más nos interesa, su reflexión en torno a la era kirchnerista de la cual él formó parte de manera muy activa, y su reflexión desde el presente sobre ese pasado reciente de nuestro país. Entonces la primera pregunta, Ricardo, giraría en torno precisamente al seminario que está dictando aquí en la UADER, que nos cuentes brevemente en qué consiste ese retorno. Dale. En realidad, paradójicamente, el seminario es un largo viaje, porque no se trata solo de discutir el presente, sino hacer un mapeo histórico, hacer un recorrido que abarca no solo la Argentina, no solo la región, sino también una serie de inquietudes alrededor de los grandes cambios culturales, económicos, ideológicos, de paradigma de los últimos 40 años. Uno de los ejes centrales es tratar de desentrañar el neoliberalismo, su complejidad, en el modo como no es simplemente un dispositivo económico, sino básicamente un dispositivo que tiende a la formación de un hombre nuevo, de una suerte de penetración profunda en la trama más íntima de la subjetividad, ¿no? Entonces el seminario también toma el concepto de repetición justamente para problematizarlo. Hay mucho de semejanza con el ciclo que inauguró Martínez de Oz, el terrorismo de Estado, y que se profundizó en un sentido económico y no solo económico durante el menemismo, y lo que implica la política del macrismo actualmente. Pero sin embargo, jugando con esta idea cuasi freudiana, que la repetición no es nunca una suerte de imitación, sino que hay siempre un plus, una diferencia, algo que hay que pensar para encontrar la novedad, los nuevos dispositivos, pero también señalando las líneas de continuidad. Entonces ese seminario abarca tanto la década de los 90, la matriz previa de los años de la dictadura, el impacto de la dictadura en la reconfiguración de la Argentina posterior, los límites y las debilidades de la democracia en su periodo de transición. También intentamos discutir la mutación ideológica, la significación de la caída del muro de Berlín, la gran crisis de las izquierdas, de los movimientos nacional populares, sobre todo en las décadas finales del siglo pasado, esa paradoja que significó que en el momento histórico que se recuperaba el Estado de Derecho, sobre todo en el Cono Sur, se inauguraba la noche neoliberal, ¿no? Generando un tipo de transformación económico-social que llevó a Latinoamérica a ser el continente más desigual del planeta. Bueno, el seminario apunta a eso, me meto también en cuestiones un poco más finas sobre la cuestión cultural, filosófica, proyecto neoliberal, y también obviamente el análisis de los años, no solo de los gobiernos kirchneristas en la Argentina, sino lo que fueron las experiencias democrático-populares desde la llegada de Chávez en adelante, ¿no? Nosotros en general, en nuestra perspectiva teórica, ideológica, coincidimos con tu perspectiva, hemos leído la anomalía kirchnerista. Ahora, dentro de este contexto que vos estás señalando, te vamos a preguntar lo que surge en los debates que tenemos en el grupo de investigación, que son las incógnitas, que son el momento, digamos, perdido en que nos preguntamos, bueno, digamos, cómo caracterizar al macrismo, qué fue lo que pasó en los últimos momentos del gobierno de Cristina. Uno de los compañeros, que se llama Eduardo Medina, decía los otros días, en general los intelectuales más relevantes, los que todos más o menos hemos leído,
de carta abierta, no pudieron de algún modo como predecir lo que vendría con Macri. Y también hay otra incógnita y otra cosa que revela, que es el modo de caracterizar al gobierno de Macri, ¿no? Es evidente que por un lado hay algo evidente de neoliberalismo, pero también hay un ensayo de restauración conservadora que a mí me parece absolutamente inédita, imprevista, sí, y que no deja de sorprendernos por el grado de violencia, ¿no? Vos, si tuvieras que hacer una caracterización rápida sí, del macrismo, vos sabés ¿qué nos que dirías? en estos últimos 2 años y medio, en realidad desde antes, ¿no? Pero con mayor intensidad en estos 2 últimos años y medio me vino obsesionando el tema del neoliberalismo, las transformaciones culturales. Bueno, en el final de 2016 publiqué un libro que se llama La repetición argentina, el kirchnerismo a la restauración conservadora, a la nueva derecha, en realidad creo que le pongo también. Porque creo que ahí hay una cuestión central, tratar de dar cuenta, de desentrañar por qué el macrismo no es intercambiable exactamente con las tradiciones típicas de las derechas argentinas. Si bien es cierto que estamos dentro del espectro de una restauración conservadora, hay rasgos de esta derecha que no la asocian a aquellas derechas más ligadas a lo que podríamos pensar matrices reaccionarias, cavernícolas, clericalistas, de esas derechas que en la Argentina representaron la contrarreforma, para decirlo con ese giro, ¿no? El macrismo más bien es el producto de las formas actuales de las derechas contemporáneas. Primero, con un dato no menor, que por primera vez en la historia argentina, una derecha limpia de vínculos con estructuras de los partidos tradicionales de matriz popular, aunque lo tuvo con el radicalismo, y sin tener que utilizar el mecanismo del golpe de Estado o de influir y determinar las decisiones de un gobierno democráticamente elegido, es legitimado por la sociedad a través de elecciones. Esta es la primera vez que una derecha de tradición, vamos a llamarla liberal por comodidad, llega al gobierno, se hace cargo del poder y lleva adelante un plan sistemático de reestructuración de la vida económico, social, institucional argentina, de una radicalización extrema, sin tener que haber apelado ni a la parasitación de tradiciones populares como el peronismo en los años 90, que fue la correa de transmisión para el desarrollo del proyecto neoliberal en nuestro país, ni la forma de la dictadura y del terrorismo de Estado hasta ahora, ¿no? Eso implica que estemos obligados a preguntar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es esto también en el sentido de Martínez Estrada, ¿no? Y allí creo que lo que se da es primero algo que para mí es fundamental y digno de ser pensado en esta época, que es la pregunta por la democracia. ¿Qué democracia estamos viviendo? ¿Qué significa la relación entre neoliberalismo y democracia? ¿Por qué la democracia ya no es un lugar del conflicto, de la tensión o de lo imposible de ser absorbido por el sistema en la Argentina como lo fue entre el 55 y el 83, sino que la democracia puede ser capturada, cooptada y utilizada para desplegar un proyecto neoliberal? Se hizo de una manera parcial en los 90, porque el electorado votó, sobre todo en el 89, una opción que no se ofrecía como neoliberal y terminó siendo precisamente el espacio funcional para la experimentación neoliberal en la Argentina. En cambio ahora nos encontramos con efectivamente una combinación de dispositivos genéricamente democráticos que sin embargo son absolutamente compatibles con un proyecto neoliberal. Y a eso hay que agregarle que a nivel también de otras sociedades, tanto de Europa como del norte de América, incluso de Latinoamérica y de Asia, el neoliberalismo ha sabido también cooptar lo que antes se llamaba pensamientos políticamente correctos, tradiciones progresistas, derechos civiles, como si esa energía liberada por los movimientos contraculturales de los años 60, que en su momento fueron provocativas, disruptivas
que trataban de combinar lo social y lo cultural y lo político, después se convirtieron en materia prima para una reconversión profunda del capitalismo, de sus estructuras de management, de percepción de la sociedad, de subjetivación, etcétera, etcétera. Y ahora nos encontramos con que estas, entre comillas, nuevas derechas, después habrá que afinar mejor ese concepto, hoy pueden vincularse sin grandes inconvenientes con todo ese mapa de la diversidad, los nuevos derechos. Lo acabamos de ver con la elección en el Congreso de la Nación de la media sanción en la Cámara de Diputados de la ley del aborto, que fue llevada a la Cámara y al Congreso de la Nación por una decisión presidencial. Cosa llamativa, no lo hizo el kirchnerismo y sí lo hace el macrismo, que uno diría, ¿cómo el macrismo? El sentido común diría, ¿cómo? No es que era la derecha, y sin embargo coloca allí algo como el debate sobre el aborto, la cuestión del feminismo, participa sin gran entusiasmo de las movilizaciones, pero participa de ni una menos. Una parte de sus diputados votaron y por eso el proyecto gana, con algunas intervenciones que incluso de manera sobreactuada por parte de nuestras propias fuerzas fueron reconocidas como magníficas, sin percibir que hay un sector del mundo político, del mundo cultural neoliberal, que no tiene ninguna incompatibilidad ni con el feminismo, ni con cierto ecologismo abstracto, ni con cierta lógica de la diversidad, de los famosos estudios culturales de los departamentos de estudio norteamericanos, anglosajones. Eso significa que estamos obligados a pensar una derecha que por supuesto mantiene claramente escindido el ámbito de los derechos llamados por comodidad civiles, de los derechos sociales, la idea de la diversidad respecto a la idea de la igualdad, la libertad y la igualdad, pero plantea que se dirige a la sociedad nombrando de un determinado modo ciertos ámbitos de la vida cotidiana, de las experiencias individuales que no son identificables con el recurso histórico de la derecha tradicional, que era precisamente colocarse del lado del reaccionarismo. En todo caso, una vieja corriente del liberalismo que tuvo su impacto en otras tradiciones liberales, no casi en la Argentina, salvando algunos momentos muy particulares, que no tiene grandes contradicciones en movilizar todo este ámbito de lo políticamente correcto. El caso del Partido Demócrata en Estados Unidos, por ejemplo, de las dos presidencias de Clinton, que en el mismo momento que radicalizaba la neoliberalización económico-financiera, se ofrecía como alguien abierto, o el propio Obama, por ejemplo, ¿no? O la socialdemocracia europea, el PSOE, el laborismo de Tony Blair, que aparecen siendo portadores de discursos progresistas en el plano de los derechos civiles, hasta cierto punto, pero progresistas, pero que son fundamentales en el desarmado del estado de bienestar y en la financiarización económica contemporánea, ¿no? En esto, volviendo al tema de después vamos a volver bajo otra manera de la reiteración, de la repetición de lo mismo. Sí. En algún texto vos lo escribís, hubiéramos creído en el 2011, el momento de apogeo del kirchnerismo, que justamente el kirchnerismo había sido una fractura dentro de esa dinámica, ¿no? Sí. Y sin embargo, Macri de algún modo no vuelve a esa realidad de los 90. Yo te pregunto porque sabes que hay toda una corriente académica que yo creo que es vinculada al autonomismo, a ciertas formas de la izquierda, que en Argentina expresan Diego Stúlubar, Verónica Gago, el colectivo Lobo Suelto, Nantía Coronada, que tiene una perspectiva que a mí me parece que es lúcida respecto, independientemente de muchas limitaciones, que señala que en buena medida el kirchnerismo lo que hizo fue capturar la potencia del 2001, hacer una suerte de revolución pasiva, y que en buena medida lo que pasa ahora con Macri es que estamos pagando esa captura del Estado, del movimiento social, ¿no? Sí. Como que hay ciertas cosas en el macrismo además que se explican también desde antes, por ejemplo, toda la política ligada al consumo. Sí, mira, yo creo que... ¿Cuál es tu respuesta a eso? Esto es bien interesante. Ya en el 2001 hubo un debate bastante intenso, por ejemplo, entre Nicolás Casullo, Horacio González, Alejandro Kaufman,
y algunos otros, ¿no? Estaba aquella corriente muy inclinada a leer el 2001 desde una perspectiva cuasi insurreccionalista, muy fascinada por el fenómeno de las asambleas, que leyó ahí no solamente la crisis y la ruptura del neoliberalismo, sino la emergencia de toda una corriente en el interior de las experiencias sociales, de los movimientos piqueteros, y que tendió, por lo tanto, en gran medida a ver al kirchnerismo como un regularizador o un normalizador de esas corrientes cuasi revolucionarias, insurreccionalistas y de apertura que estuvieron en el corazón del 2001. Yo acompaño ahí la mirada de Casullo, que fue muy interesante. Hay un famoso artículo de él que se llama ¿Qué clase? Mi clase sin clase, donde él lee el 2001 quizás más situándose en la perspectiva de la clase media, un actor que en realidad el movimiento autonomista tendió a poner a un costado para darle mucha más significación a los movimientos sociales, a los piqueteros. Yo trato, y de ahí mis reflexiones de estos últimos años, de situar la hondísima crisis ideológico-política de las tradiciones de izquierda, nacional populares, democrático-populares, como queramos llamarla, que arrastra el final del siglo XX, una crisis estructural, una devastación, una derrota, la experiencia de la derrota, que a mí me parece fundamental y digna de ser analizada, que creo que no está en la mirada de Stulbarg o Verónica Gago, que tienden más bien a situarse en una lógica de continuidad, de espontaneísmo, de una fuerza cuasi mítica que sigue alimentando a los movimientos sociales. Incluso en las reflexiones de Verónica Gago, en un libro muy interesante de ella, La razón neoliberal, que analiza la experiencia de la Salada, ella casi se inclina por esta idea de que los movimientos populares son capaces de tomar la producción del poder, en este caso ciertas conductas de la economía neoliberal, y transfigurarlas en formas de resistencia. Para mí eso es muy problemático. Creo más bien que esa es una de las grandes conquistas del neoliberalismo. La meritocracia, las nuevas formas de individualismo están muy metidas dentro de estas prácticas. Yo sé que a mí me pareció siempre una cosa, pero no lo digo con mala intención, muy paradójica, porque de algún modo lo que dice ella en ese texto es lo mismo que Vargas Llosa decía de Perú, a saber que en las ferias peruanas de la pobreza y de marginalidad nació un nuevo capitalismo en América. Claro, a mí se me fue, ¿verdad? El espíritu del nuevo capitalismo. Sí, se me escapa el nombre del peruano que fue teórico de todo eso en los años 80, 90, ¿no? Al que refiere Vargas Llosa. Pero entonces vuelvo al 2001. Si uno plantea obviamente que estábamos en un momento de ascenso del movimiento popular, de nuevas prácticas, de invenciones, de una potencia ideológica que se iba manifestando, obviamente que la lectura que se va a hacer del kirchnerismo va a ser una lectura normalizadora, de contención e incluso de sometimiento del movimiento popular y de cooptación de los movimientos sociales. Ahora si se hace una lectura distinta, que era la que yo tendía a hacer y creo que también era la que hacía Nicolás, y que creo que la que después también en parte vuelve a ser Horacio, la lectura muy crítica de la experiencia de los años 80 y 90, muy crítica del progresismo de los años 90, una discusión sobre el carácter de los movimientos sociales de los años 90 que hoy vuelve a reaparecer, la relación con el neoliberalismo, la relación con el Estado como una tensión productiva para ambos. Hoy vemos cómo rápidamente los movimientos sociales, Serenita, Barrios de Pie, el grupo de Grabois y otros, la corriente combativa y clasista, son los grandes negociadores con desarrollo social, son los que le garantiza al macrismo cierta calma social. Es más, yo creo que el macrismo ya debe estar preparando, y ellos por supuesto negociando con la presión callejera también, negociando estos meses finales que auguran un fin de año muy explosivo si los movimientos sociales no hacen de colchón, ¿no? Entonces ahí hay una pregunta muy inquietante, ¿no? Respecto a esta lectura, respecto a eso. Entonces yo digo, si los 90 fueron años de gran penuria para las tradiciones críticas del capitalismo, con sociedades muy desmovilizadas, con una América Latina muy capturada por lo neoliberal, lo que hubo también fue
yo lo digo bajo la forma de la ruptura, de la anomalía. Eso no significa que cada una de las experiencias, que son muy diferentes entre sí, de cada uno de estos países, no hubieran bebido de tradiciones previas, de movimientos previos, de experiencias anteriores, pero que hay algo de renovación, hay algo de giro, de clivaje, que implica también una refundación. Yo veo el periodo que abre Hugo Chávez, que en gran medida continúa Lula en Brasil, obviamente lo que inicia Néstor, etcétera, etcétera. Quizás el lugar más atípico de todo fue el de Bolivia, porque ahí hay una cronología, una filiación, una genealogía de más larga data, ¿no? Aunque también tuvieron su experiencia neoliberal, la cooptación, por ejemplo, del MIR, por parte de un proyecto neoliberal, etcétera, etcétera. Pero creo que hay algo novedoso, algo que reformula la relación incluso con el pasado, que reformula y que nos exige leer las experiencias previas desde un lugar un tanto diferente al de la derrota de la postdictadura, de la normalización democrática y de los años 90. Hay un libro que se llama Los Espantos, tiene un nombre alemán, ella es una profesora de filosofía que hizo una buena tesis sobre Adorno y la política, que se la dirigió Oscar Terán. Es un libro que se llama Los Espantos, bueno, ya me voy a fijar, donde ella analiza desde una mirada estético-política el proceso a través del cual la dictadura y la salida de la dictadura se sostienen en lo que denomina el triunfo de la derecha en el interior de la sociedad argentina, un triunfo cultural, de la sensibilidad, político, forjador de un nuevo lenguaje, un nuevo sentido común, del que no hemos salido, digo, ¿no? A mí me pareció interesante, en algunas cosas hay como un exceso quizás en la interpretación, una gran derrota histórica de lo que ella llamaba una cultura de izquierda, una visión de izquierda de la vida, es decir, un repliegue gigantesco y un triunfo de un sentido común que fue desplegándose cada vez más, que nosotros llamamos menemismo en la década de los 90, pero que una vez que uno lo va desarticulando y que sucedió en otras sociedades, es la gran revolución neoliberal de los últimos 40 años y que comenzó... que haremos ahora aquí. Aquí, pero que en realidad ya se manifestó con la gran crisis del marxismo que viene discutiéndose de los años 60, con el impacto de los debates del postestructuralismo y la deconstrucción, sobre todo en Francia, con el papel central de los departamentos de estudio anglosajones, de estudios culturales sobre todo, que le dan formato a una nueva mercancía cultural. Y con la precisión de lo que en Argentina llamamos progresismo de un grupo enorme de intelectuales, ¿no? Por supuesto. El profesional de la ciencia social. Esa es otra discusión muy interesante. Claro, que vos insistís mucho sobre eso. Sí, aquellos que en los 60, 70 fueron portadores de una visión revolucionaria de la sociedad, post-exilio, ya durante el exilio, muchos de ellos comenzaron a hacer una lectura liberal moderna, ¿no? Un caso muy fuerte es el de Juan Carlos Portantiero, un gran intelectual argentino, una gran persona también, un tipo muy fino, que junto con Aricó fue fundador de Pasado y Presente, que en la segunda etapa de Pasado y Presente escriben en ese primer número Pasado y Presente ese larguísimo artículo donde apoyan la experiencia del peronismo revolucionario de Montoneros. Después viene la época del exilio, el famoso libro Los usos de Gramsci y de Portantiero, hasta un artículo clave del Negro que se publica en Punto de Vista en 1984, que es Nos sobró Rousseau y nos faltó Locke, ¿no? Que es una mirada muy clara en el giro. También está el giro del propio Pancho Aricó, que fue el único de toda esa generación que siguió siendo marxista hasta el final, pero un marxismo ya ligado a Edward Bernstein, el revisionismo, su estudio de Juan B. Justo, que es muy bien importante, la fundación del Club de Cultura Socialista, que es un momento muy fuerte donde confluyen los exiliados mexicanos
con el grupo Punto de Vista, el papel de Beatriz Arlo. Incluso en Rosario, una filial del club. Claro, Carlos Altamirano. Ahí hubo dos grandes, que es interesante para la reflexión que ustedes están haciendo, ¿no? Los dos grandes grupos intelectuales de ese momento, el famoso Congreso en San Lorenzo, ¿no? Hubo dos versiones, ¿no? Sí, estuve en las dos, sí, sí. El grupo unido, perdón, dije San Lorenzo, en Puerto General San Martín. Sí, organizado por Horacio González. Horacio González y Alcide Argumedo. Y Alcide Argumedo, sí. El grupo Unidos, en gran medida, estuvo el Chacho Álvarez como el gran exponente de ese grupo, y todo ese grupo, creo que Mario Weinfeld también y otros, y el grupo del Club de Cultura Socialista, ¿no? Y ya ahí había una convergencia, una confluencia. Sí. La diferencia era que Unidos se seguía sosteniendo todavía en el peronismo, después iba a venir la ruptura del 85 y demás, aunque algunos se siguen quedando en el peronismo, mientras que el Club de Cultura Socialista era más bien un giro socialdemocrático. Estaba con la Ciudad Futura. La Ciudad Futura se había fundado todavía. Se había fundado todavía, no, en el 89, ¿no? Se fundó después. No, un poco antes, pero lo que sí estaba ya como funcionando era el Club de Cultura Socialista y la aproximación de ese grupo de intelectuales a Alfonsín. Sí. Ahí está el famoso discurso de Parque Norte, que es un poco posterior, pero que fue escrito por Tantiero y Dípola. Un gran discurso. Sí, claro, puta. Hoy en día, mucha bueno, Weber, ¿no? Era, sí, la proyecto de la República. Esa sí que fue una república perdida. Sí, te quiero decir. Si uno piensa radicalismo y a ese radicalismo de creer. Sí, no sé si estoy yendo muy lejos, pero. Es lo que queríamos hablar. Bueno, en ese momento vos fuiste docente titular de sociología. Sí, esa fue una hermosa casualidad, porque yo era muy jovencito. ¿Fue tu primer cargo de titular, digamos? Sí, claro, yo tenía 26 años. Claro, porque yo tendría 20 en ese momento, 21. Pero eso un día me llama Pancho Aricó, que era mi maestro, fue en el retorno del exilio de México. Yo me conecto con Pancho, yo había estado unos años en México, pero había vuelto durante la dictadura todavía a la Argentina. Y me conecto con Pancho cuando él vuelve a la Argentina. Ajá. Y ahí hacemos un seminario con 2 o 3 amigos más en torno a Benjamin. Ajá. Ahí leímos con Pancho durante más de un año las tesis de filosofía de la historia. ¿Ese fue tu acercamiento a Benjamin? No, yo vení porque en realidad yo llego a Pancho siendo adorniano, en verdad. Ajá. Yo ya, cuando me encuentro con él, ya había estudiado filosofía, ya había leído, digamos, dialéctica del iluminismo, dialéctica negativa. Yo provengo, digamos, como en mis años, yo ahora ya lo miro y casi de infancia, entre los 15 y 18 años, entre el 73, 72 en realidad, y el 76, yo me fui a la Argentina una semana después del golpe de Estado. Yo me sentía un joven hegelo-marxista, era parte de las corrientes del marxismo revolucionario de aquellos años, de la izquierda socialista, de las corrientes, digamos, de un marxismo clasista, con una serie de tradiciones que confluyeron en distintos espacios políticos. Y mis lecturas de adolescente eran sobre todo Lukács, Hegel, Marx. Entonces, casi naturalmente, después cuando me fui a la Argentina y empecé a leer con más sistematicidad, la Escuela de Frankfurt fue un momento clave, pero primero llego más a Adorno vía Hegel y Marx. Entonces, mi llegada a Benjamin es posterior e implicó también mi proceso de puesta en discusión del hegelianismo, porque Benjamin implica una mirada diferente en ese sentido a la de Adorno, que si bien en dialéctica negativa construye una lectura crítica de la dialéctica hegeliana, lo hace todavía en el núcleo fundamental del pensamiento hegeliano, ¿no? Entonces, ya que estamos, bueno, yo te iba a hacer, me acordaba que, no me acordaba de tu caso, me acordaba que Leys, que en ese momento también entró a dar política, Héctor Leys también fue llevado por ahí. Querido amigo, yo fui alumno de Leys, pero no tuyo, porque mira vos, claro, porque Héctor dio el concurso acá, y claro, le ganó concurso a Dotti, me parece. No, a Dotti, a ver, espera. No, a Dotti no. Hubo un lío porque ganó los dos concursos que
Tal cual. Los dos concursos y ahí hubo toda una bronca con Héctor, después se fue a vivir a Brasil. Después se fue a vivir a Brasil. Sí. Pero ahora volvemos un poco Sí. a mí me interesaba también ver cuál es, lo que yo no tengo claro, vos fuiste ayudante de Terán, después Sí, el primer año del 84. Y vos terminás, digamos, acercándote a Casullo, más adelante. Sí, ¿cómo fue con Casullo? Claro, a Nicolás lo conocí, lo escuché por primera vez, es interesante. Yo en realidad lo leí antes de conocerlo, pero lo leí a través de una novela, que es una novela para mí extraordinaria, que es El frutero de los ojos radiantes. Una novela maravillosa que Nicolás escribe en el exilio, una novela aluvional de 700 páginas, solamente con puntos aparte cuando termina capítulo, que es la historia de su abuelo, entre 1870 y 19 y el ascenso del peronismo. Justo el abuelo muere el año del ascenso del peronismo. Y es una narrativa sobre la Argentina extraordinaria esa novela. Difícil de conseguir, pero se puede conseguir todavía. Sí. La editó Folios, que fue una editorial que surgió en el exilio mexicano, que dirigieron Elvio Vitali y Ricardo Nudelman, que ahí Pancho Aricó edita una versión del concepto de lo político de Carl Schmitt, extraordinaria, una célebre introducción. Sí. Bueno, entonces, primero lo leí a Casullo, no lo conocía a Nicolás, no lo conocía en México, y después me crucé con él en Puerto General San Martín, porque él tuvo una intervención muy interesante. Y después me lo encontré Pancho me invitó, Claxo, con la coordinación de Claxo en ese momento, el director era Fernando Calderón, armaron un seminario del que participaban los que en ese momento eran los grandes referentes de las ciencias sociales argentinas. Oscar Landi, Altamirano, Pancho Aricó, Terán, Portantiero, Héctor Schmuckler, Nicolás Casullo, algunos otros más, que era un seminario que duró como un par de años sobre la modernidad, que el gran tema de discusión era la modernidad. Y Pancho, que siempre fue generoso, era un tipo extraordinario, me dijo, ¿por qué no venís a hablarnos de la escuela de Frankfurt? Yo fui temblando, te imaginarás, temblando, a hablar nada más y nada menos que a todo, el que menos me llevaba 15 años, porque Nicolás, que era, digamos, de los más jóvenes, me llevaba 14 años. Pancho tenía la edad de mi viejo, así que me llevaba casi 30, sí, Pancho era del 30. El 30, claro. Yo soy de 57, 27 años me llevaba. Pero bueno, ahí lo conocí a Nicolás, nos quedamos conversando y desde ese momento se dio una relación, eso fue año 85, y desde ese momento, junto con él y con Héctor Schmuckler también, si bien la relación fue mucho más intensa con Nicolás, también Héctor participó, incluso Héctor me invitó a estar con él en una cátedra que él tenía en arquitectura, etcétera, etcétera. Ahí comenzó el viaje con Casullo, en el año 85, que después tuvo distintas estaciones y demás. En ese mismo tiempo yo también comencé a trabar una amistad muy, muy intensa, que después en los últimos años la debilitaron en el sentido político, pero nunca en el sentido afectivo, con Héctor Ley, ¿no? Por las posiciones de Héctor y demás. El libro que escribió antes de... Sí, el video, ¿no? Sí. Pero bueno, con Héctor a mí me sirvió... Muy buen tipo. No, extraordinario tipo. Sí. Fue muy interesante porque Héctor en ese momento, su viaje intelectual, ideológico, fue por una combinación de ecologismo y liberalismo. Me supongo, ¿no? Sí. Entonces, que se terminó mucho más convirtiendo en un hiperliberalismo, cada vez más a la derecha, con una mirada muy crítica, muy despiadada de la experiencia revolucionaria, hasta bueno, llegar al final de sus días, ¿no? Sí, con la señora. Pero, con Fernández Meijide. Sus años brasileños, que son. Sí. Pero era un gran conversador y un tipo muy, muy lúcido y muy inteligente, Héctor. Digamos, en ese momento, con Héctor yo participé y la sigo teniendo todavía como cátedra en el ciclo básico común, una cátedra de ciencia política, que cuando Héctor se fue a vivir a Brasil yo me quedé como titular, mientras que con Casullo primero armamos esta cátedra con Héctor Schmuckler,
que después se fue a Córdoba y yo me quedé como titular en la carrera de comunicación en la Facultad de Arquitectura, que fue una experiencia notable. Bueno, en esos años nos interesaba mucho la cuestión de la ciudad, de la modernidad, sí, de los movimientos modernistas, entonces fue muy interesante el diálogo ahí con... Y de ahí surge el famoso texto sobre la modernidad de Casulla, la compilación. En parte surge ahí, como una especie ya bueno, la modernidad, posmodernidad, claro, que Real venía trabajando lo de antes, pues viene el texto sobre Viena, ¿no? Que es también que es una compilación, la Viena fin de siglo. Y acá aprovecho, Sí. aprovecho ahora, saltamos entonces Sí. a otra beta de la entrevista, Claro. que es ya aprovecharte como profesor, porque en esta Sí. perspectiva de la lectura del romanticismo alemán, vos en muchos textos, incluso en la anomalía kirchnerista, en un momento también Sí. insistís en el hecho de volver a leer a esos autores antimodernos, Sí. de la derecha, que son los que, digamos, hicieron una crítica profunda digamos, al descubrimiento de la ciencia y la Sí. técnica de la modernidad. Si vos tuvieras que explicarle a un alumno, a Nico, que está en segundo año, que tiene 21 años, ¿por qué tiene que leer a Carl Schmitt? Qué bueno. Ese es un lindo seminario para organizar. Sí, eso sería una ¿Por qué leer a los que, A por los ejemplo, Thomas Cortés. Mann llamó los conservadores revolucionarios, o por qué leer a un tipo como Donoso Cortés, un barroco del siglo XIX? Porque me parece que allí hay una lectura crítica de la modernidad que todavía las izquierdas, salvando excepciones de principios del siglo XX, no terminaban de hacer, porque eran parte de esa profunda irradiación de la metáfora del progreso, del productivismo, de la mirada científica de la historia, de los movimientos necesarios, causales, o ligados todavía a una perspectiva evolucionista, ¿no? Dentro del marxismo, incluso aquellas corrientes revolucionarias, el leninismo, seguía pensando el mundo bajo esa irradiación y no terminaban de hacer esas otras lecturas respecto a la crisis del sujeto, a la problemática del vínculo entre individuo y comunidad, la cuestión freudiana también, que está dentro no del espíritu revolucionario, sino de una cierta lectura crítica, pero no voy a llamarla conservadora, pero no antisistema, pero donde se mete en lo más profundo de la estructura psíquica, la mirada desde un Donoso Cortés en adelante, que es la mirada respecto a lo que descompone el Estado moderno, lo que descompone el capitalismo, lo que descompone la transformación del artesano en fuerza de trabajo, en obrero industrial, los límites de ese horizonte, la tragedia, digamos, de la sociedad moderna tematizada por Simmel, donde aparece la contradicción entre la cultura objetiva y la cultura subjetiva, es decir, sujetos que quedan por detrás de las fuerzas que han liberado en términos de transformación cultural, pero también en términos de transformación objetiva de la sociedad. Me parece que allí la discusión de un Carl Schmitt sobre la cuestión de la soberanía, sobre el estado de excepción, dice cosas que la izquierda todavía no está pensando, o Ernest Junger en la movilización total, o en el trabajador, o en el libro que escribe sobre la Primera Guerra Mundial, lee el horror, lee lo monstruoso, lee las sociedades yendo hacia la forma arquetípica de la movilización total, como todavía los principales pensadores de una tradición de izquierda no han leído. El primero, que me parece que en un sentido fuerte comienza a leer a contrapelo eso, es en parte Benjamin, ¿no? Algo hay en lo que se llamó el neorromanticismo de izquierda de los primeros años del siglo XX, en Ernest Bloch en parte, en cierto Martin Buber, en algo de cierta comprensión de lo más agudo de Lenin o del propio Trotsky, ¿no? En la visión del desarrollo desigual y combinado, pero en general todavía el marxismo de Duror, de las matrices en parte positivistas o hegelianas o bajo la lógica de la Aufhebung de la historia, ¿no? En cambio, esta derecha reaccionaria pero modernista, ¿no? Un oxímoron,
reaccionaria en algunos aspectos y modernista en otros. Junger es un modernista, incluso en su escritura. Logra estetizar el horror de la guerra como nadie lo había hecho antes. Carl Schmitt, que es un católico y que mira políticamente el mundo sostenido sobre la gran irradiación de la contrarreforma, que es un crítico del romanticismo, por otro lado, señala algunas cosas que son interesantes de ser pensadas. Esto no quiere decir reivindicarlos, quiere decir leerlos con atención. A mí siempre me interesó un concepto que Adorno recupera de Bertolt Brecht, que es el de refuncionalizar las categorías de la derecha, ¿no? Es decir, tomar aquellas categorías. Adorno lo hace en un famoso y gran artículo sobre Oswald Spengler, ¿no? Cuando toma un tipo como Spengler, que en la decadencia de Occidente echa las bases de un texto que fue bestseller de la época y que era una visión, vamos a llamarla, de derecha, y que sin embargo para Adorno ahí hay una intuición sobre la sociedad de consumo, los medios de comunicación, los fenómenos de modernización que la izquierda no ha podido pensar. El propio Simmel, que no era un hombre de izquierda, también inaugura en gran medida una tradición como la de la sociología de la cultura, metiéndose en el fenómeno del dinero, de la moda, sí, etcétera, claro, etcétera. Y así podríamos seguir. Hay un gran libro también, que es el que le da nombre a esta corriente, que es el de Thomas Mann, ¿no? Consideraciones de un apolítico, que Mann lo escribe en plena Primera Guerra Mundial, que es un libro que él nunca va a abandonar en términos profundos, aunque el Mann de la montaña mágica es otro Mann después, en donde él hace una gran crítica de lo que él llama la ilustración frente a la civilización ilustrada, que él la identifica con su hermano Heinrich Mann, de lo que él denomina la cultura, en alemán la Kultur, ¿no? Es decir, Alemania como el espíritu frente a la civilización angloamericana que viene a arrasar al espíritu, a la cultura, a la comunidad. Todo ese mundo muy germánico, por otro lado, que viene desde Tenis en adelante, la diferencia entre comunidad y sociedad, la mirada de esa gran disputa, es un momento muy rico en el pensamiento de esa derecha de principios de siglo que está tratando de pensar la novedad, incluso también el fenómeno de la Revolución Rusa. Ahí hay unos diálogos formidables en La montaña mágica entre dos grandes personajes de esa novela. Uno es Ludovico Settembrini, que es exponente de la tradición ilustrada, carbonaria, etcétera, etcétera, y el otro es una especie de casi jesuita, bueno, se acaba de ordenar, que se llama Nafta, judío convertido al catolicismo, que representa la fusión en la visión de Thomas Mann de comunismo y contrarreforma, ¿no? Es fabuloso. El texto y los discursos de Nafta son formidables. Bueno, en ese sentido, con Nicolás sobre todo, y con el Toto Smukler de aquellos años, después él fue por otro lado, nos interesó mucho el pensamiento sobre la tecnología también de algunos de estos pensadores, nos interesó mucho dar cuenta de esa tradición para plantear un debate sobre la cuestión de la modernidad, después de la posmodernidad, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, porque también ahí es interesante porque, digamos, en tu acercamiento al kirchnerismo también, leyendo un poco tus textos, uno diría que ahí también proviene también de una base, de una serie de premisas que tiene que ver con una manera trágica de pensar la existencia, ¿no? Totalmente. Que ahí hay una distancia teórica que después se resuelve también en sí, manera de pensar la política, ¿no? Sí. Es un poco eso también. No, por supuesto. La distancia entre tu perspectiva y la perspectiva sí. No sé cómo decirlo, de Tomás Abraham. Sí. No, por supuesto. A ver, así, ¿no? digamos que en el proyecto... O sea, lo que te quiero preguntar, vos, efectivamente, vos, en tu escritura hay una cosa, incluso la escritura tuya carga con una especie de dramaticidad que implica lo que... O sea, entre lo que se dice y lo que se muestra en tus textos hay una coincidencia muy fuerte. Bueno, acabo de sacar un último libro, que es un laburo de muchos años, que se llama Huellas que regresan, sobre la naturaleza, la infancia, los viajes y los libros. Que es una especie de mezcla rara, porque tiene cosas autobiográficas, pero también tiene toda una parte ensayística primero y una parte más, digamos, ensayos. ¿Eso salió ahora? Sí, acaba de salir. ¿La tenemos ahí la primicia? En Editorial Acal, sí,
un libro, digamos que explícitamente no está atravesado, como muchos de los últimos libros, por lo político, sino más por lo filosófico, literario. La cuestión de los libros es central, las herencias culturales, la infancia. Bueno, un libro, estoy contento con ese libro. Pero bueno, quiero decir, para mí, en el proyecto intelectual de la revista Confines, del laburo que desde el 85 encaramos con Nicolás, tenía que ver primero con desmarcarnos de los sepultureros, ¿no? Todo ese jolgorio o liberal o posmoderno que festejaban el fin de los grandes relatos, la muerte de la ideología, el fin de la historia, que lo hacían haciendo suyo el discurso de todas las muertes habidas y por haber, el autor, el sujeto, la revolución, que se hacían cargo también de la crisis del marxismo, que en ciertos autores de nuestro país se expresó vía la moda Foucaultiana de los 80, que tuvo distintas aristas. Una cosa fue la lectura de Terán, mucho más interesante para mi gusto, y otra fue la de Thomas Abraham, ¿no? La de Thomas Abraham era mucho más epocal, en el fondo, porque implicaba la apropiación de Michel Foucault, sí, como una normalización de ese discurso, sí, en función de una moda de época que a su vez se hacía cargo del fin de la posibilidad de disputar poder, sí, política. Un Foucault socialdemócrata, un Foucault, sí, también importantiero, ¿no? Sí, sí, sí. Un Foucault alfonsinista. Un Foucault alfonsinista, ¿no? El poder, sí, está en todos lados. Sí, sí. Pero bueno, también fue necesario, porque, digamos, esos años 80 fueron años de mucha ebullición intelectual, de mucho debate. Los primeros años del Club Socialista fueron muy interesantes. Tengamos en cuenta que la dictadura mantuvo en suspenso en Argentina lo que ya venía siendo un tema de gran discusión en otros países. Yo me acuerdo, estando en México, fue muy interesante como anécdota. ¿Se acuerdan cuando aparecieron los jóvenes filósofos franceses? Sí, claro. Bueno, fueron a México, fueron a México a hacer una gran presentación en la UNAM, y los estudiantes lo sacaron casi a tomatazos en el año 77. Después volvieron al tiempo como grandes triunfadores de época, ¿no? Siendo que antes la UNAM, por lo menos cuando yo estudié allí, era una universidad donde se enseñaba materialismo histórico 1, 2, 3, 4, el marxismo era el lugar común, y todavía los nuevos filósofos eran el espanto. Pero ya, y en el exilio mexicano, Casullo, Portantiero, Aricó, Terán, Oscar del Barco, etcétera, etcétera, ya comenzaban a revisar un montón de cosas. Hay una famosa polémica que sale en El Viejo Topo entre Oscar del Barco y Paramio, donde Oscar del Barco ya plantea algunas críticas sobre Marx, mirándolo ya desde Heidegger mucho más fuertemente, y Paramio, que después fue uno de los ideólogos del giro liberal del PSOE, es un marxista rabioso, ¿no? Bueno, pero ya Derrida, Foucault, Deleuze, el postestructuralismo, el deconstruccionismo, sí, habían horadado en Francia y en otros lugares, claro, gran parte de la tradición marxista, menos en Inglaterra, porque en Inglaterra siempre hubo ahí un núcleo marxista muy interesante, muy refinado, muy lúcido, desde Thompson a Perry Anderson y otros, Eggleton, por ejemplo, que siempre mantuvieron la trinchera abriéndolo, ¿no? Abriéndolo a los frankfurtianos, a muchos análisis que lo sacaban de la cosa más dogmática del marxismo que languidece en los años 70. Quiero decir, la dictadura casi suspendió en la Argentina, salvo en algunos lugares muy específico, un debate, claro, que estalló en toda su intensidad en los años 80. Claro. Los años 80 fueron buenos en ese sentido, pero también muy problemáticos, porque la necesidad de acomodarse a los nuevos tiempos fue muy veloz. Sí. Y por otro lado vino el tiempo de la profesionalización del mundo intelectual argentino. Piensen que hasta la dictadura, ni hablar durante la dictadura, la vida cultural intelectual, primero que había sido atravesada
por la revolución en los 60-70 y después por la precariedad del mundo universitario. Sí. Desde el 66 en adelante, el mundo universitario argentino no le ofrece al intelectual lo que, por ejemplo, la astucia del PRI le ofreció a los intelectuales mexicanos, darle las instituciones de la cultura y de las universidades para que hagan lo que quisieran allí. Entonces cuando uno llegaba a México decía, qué barbaridad, esto es increíble, el Colegio de México, la UNAM, y buenos salarios, cada 6 años, el 7º año, el semestre de vacaciones, ¿no? Viajes a las universidades del primer mundo, libros, todo eso. Bueno, la época de la normalización, con todas las tensiones argentinas, porque la transición democrática incluyó también desastre económico, precarización, hiperinflación, y la vida universitaria fue muy tensa en los años de la transición democrática, pero sin embargo muchos de estos intelectuales ya venían con una serie de vínculos internacionales que les permitió constituirse, ganar los espacios universitarios. Casi todas las universidades, yo diría que todas las universidades nacionales salieron de la dictadura y se abrieron, y hubo una enorme afluencia de todas estas nuevas ideas y de estos intelectuales que venían de las tradiciones de izquierda, pero que cuando pusieron un pie en la universidad, ya muchos de ellos no eran ni los de pasado y presente, ni los de la teoría de la revolución, que se piensa de un tipo como Terán, que fue fundador de la FARC y en el exilio empezó un camino crítico que lo puso en las antípodas de esa historia, o Héctor Leis del que hablábamos recién, o Portantiero, o Emilio de Ípola, o cualquiera de ellos, ¿no? Beatriz Arlo del maoísmo, con pocas escalas a donde está ahora, ¿no? Entonces, ese mundo intelectual fue capturado en gran medida por la institución, y también, esto lo charlábamos mucho con Casullo, cuando la historia se mueve, produce momentos maravillosos, pero también enormes riesgos. La historia te sacude, y si es a través de la política, ni hablar bajo la forma de la revolución o bajo la forma, entre comillas, del populismo, produce no solamente inquietud, sino que produce de nuevo riesgo. Y creo que hubo una parte importante del mundo intelectual argentino que no quiso ya más, que esos fueron momentos de juventud, y que en el momento de su madurez, independientemente de la honestidad, estoy discutiéndolo casi en un sentido psicológico, ¿no? En un sentido trágico. Sí, decidieron que su vida ya era una vida más, bueno, que ya los riesgos, el dolor, la pérdida, porque cuando uno apuesta fuerte, el peligro es equivalente, ¿no? Es equivalente, el dolor es mayor. Para estar dentro de un proceso que desafía a los poderes hay que entusiasmarse. Si la política solamente es análisis liberal de la sociedad, el entusiasmo tiene un lugar menor. Si la política se asocia a la revolución o se asocia a movimientos democráticos populares, incorpora parte de la dimensión mítica de la política y parte del entusiasmo. Entonces hay que tomar esa decisión, hay que dejar la respetabilidad académica, se paga un precio alto, digamos, ¿no? Porque la academia es muy ascética en ese sentido, dice, no, a la política hay que pensarla, si la querés pensar, macanudo, pero, y si te vas a comprometer siempre desde un lugar que sea lo suficientemente imposible como para que no te comprometa en la disputa real del poder. Pienso en un querido amigo como Eduardo Gruner, por ejemplo, que siempre cae maravillosamente bien parado, porque en su izquierdismo neotrosco, él siempre va a firmar la solicitada con el PTS, con el PO, con el que fuere, y tomar distancia, ¿no? En cambio, cuando se pone el cuerpo... Habla mucho del barro y la historia, es una verdad. Bueno, y es un tema, ¿no? Aparece mucho en tus escritos, ¿no? El tema del lodazal de la historia. Y sobre todo cuando uno de los planteos es que ya no hay garantías. Sí. A mí me pareció horrible esa consigna que surgió en el último año del gobierno de Cristina, y sobre todo cuando ya se definieron las candidaturas, aquello de lo irreversible.
Las conquistas son irreversibles, venga el gobierno que venga. No era así además. No, por supuesto, primero que para cualquiera que tuviera una mínima mirada histórica, que se hubiera dedicado a analizar la historia desde la Revolución Francesa hasta el derrumbe del muro de Berlín, digo, en la Argentina, en América Latina, en el Asia, en donde quisiera, primero que la idea de lo irreversible es antihistórica. Implica que hay una suerte de entelequia que está por encima de la vida y la muerte, del desgaste, de los cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Y segundo, que tiende a ser paradójicamente paralizadora, porque si algo es irreversible... Tal cual. Respecto, volvemos un poquito para atrás del comienzo de la entrevista, porque no me perdí esta pregunta. Vamos a tener que hacer después otra cita más, porque si no voy a quedar sin voz para la tarde. Es simplemente hablando de esto del entusiasmo. Vos viste que hay un libro de Eduardo Brune que se llama El futuro del kirchnerismo, que escribió en el 2000, unos meses antes de la elección. Ah, no hice. El futuro del kirchnerismo, donde... ¿De Eduardo? Josami, sí, de Josami. No, yo dije sí, Eduardo Brunner antes, por eso. Josami, sí. Con mucha seriedad y sin ninguna concesión, dice, bueno, acá hay y una posibilidad, bueno, es pensar, el kirchnerismo fue un momento más de la larga historia del peronismo, el kirchnerismo es el otro. Sí, creo que está más ahora Eduardo Josami en esto que salvar al kirchnerismo. Bueno, y tu perspectiva, ¿cuál es el futuro? No, yo pienso que el kirchnerismo hoy es el hecho maldito del país argentino, que sin kirchnerismo el peronismo queda reciclado en una perspectiva de alternancia y de regularización frente a la crisis del modelo neoliberal del macrismo, ¿no? Pero en la perspectiva, pensándolo al interior mismo del movimiento, pensar que acá la gran cantidad de compañeros que forman el grupo adhieren a esta forma. ¿Vos pensás que esto está vigente? ¿Vos pensás mira, hace poco... Supongo que vamos a terminar haciendo un libro, pero estamos con Jorge Alemán haciendo un intercambio de cartas, no sé si lo vieron. Lo estamos leyendo. Bueno, hay una carta, que es la quinta, me parece, donde yo hablo del sacrificio de la dama, ¿no? O sea, donde centralmente es la carta a la que hago alusión para discutir la disputa política hoy, el lugar del kirchnerismo, el lugar de Cristina. Yo estoy convencido, es una larga discusión, que la llegada de Néstor Kirchner, más allá de lo imprevisto, lo inesperado, lo azaroso, etcétera, etcétera, fue un momento redencional para el peronismo. Fue como una salvación, un rescate de un movimiento político que estaba amenazando con devenir al modo como le aconteció al APRA en Perú, o al MNR en Bolivia, o en parte parecía que le terminaba aconteciendo al PT en Brasil, ¿no? Es decir, el peronismo de los 90 fue un peronismo, bueno, ya lo conocimos, no vamos a repetirlo, la salida dualdista también la conocimos, y todo apuntaba a que el peronismo no iba a recuperar lo mejor de aquello que lo había convertido en lo que Cook llamaba el hecho maldito del país burgués, ¿no? Y me parece que en ese sentido el momento de la gran ruptura es el momento de Néstor, y ahí hay algo también interesante que también lo plantea Casullo, ¿no? Cuando dice que el peronismo, en los momentos en que fue disruptivo de verdad, que planteó una disputa y una amenaza, el primer peronismo, el lapso camporista y el kirchnerismo, constituyó justamente lo insoportable y lo imposible. Que mientras el peronismo reclama la unidad y se ofrece como una suerte de entelequia metafísica que va por encima y que siempre vuelve intocada sobre la escena histórica, convirtiéndose en el paraguas al que todos van, es el peronismo de la negociación y el conservadurismo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esa visión. Creo que el momento disruptivo, el momento maldito, el momento de repolitización y de desafío en la sociedad contemporánea argentina fue y es la experiencia kirchnerista, y que la figura,
yo no vengo de una tradición, yo no vengo del peronismo, no vengo de una tradición que haya pensado la figura del liderazgo como una figura clave, más bien vengo de una tradición más luxemburguista, si querés, las masas, la clase, todo eso, ¿no? Y donde siempre el liderazgo lo miraba con una cierta precaución. Aparte de lo irracional, ¿no? Claro. Aunque siempre comulgué con esta necesidad de juntar política y mito, ¿no? Digo, porque la propia reflexión de Benjamin juega con eso, ¿no? Y me pareció siempre ahí que había una zona fundamental. La política sin entusiasmo, sin esa dimensión volitiva, se convierte en puro dispositivo racional, vacío, que no genera otra cosa que una reproducción tecnoburocrática, ¿no? Entonces nunca me interesó la política desde ese lugar. Por eso, durante bastante tiempo, creo que era Piglia que decía que a él la política le dejó de interesar cuando ya no hubo vínculo con la revolución. Claro, ¿no? sí. Yo diría que... Parece como jugar al ajedrez en una plaza de política. En parte yo diría que a mí... Es un tipo que dijo cosas muy interesantes. Sí. A mí en parte la política siempre me interesó, pero la participación en la política me pareció imposible hasta la llegada del kirchnerismo. O sea, la verdad que, salvo la experiencia del Club Cultural Socialista, que era una participación también muy peculiar, la idea de inscribirte en una experiencia política, la verdad que la veía ¿Vos como... tenés un lindo recuerdo de esa experiencia tuya? Sí, extraordinaria, de los años del kirchnerismo. Sí. Como funcionario y todo esto. Absolutamente, Claro. Pero desde el comienzo... Decía de Cristina entonces que... Bueno, yo creo que Cristina es el lugar imposible de la normalización argentina. Es el lugar de la ruptura, es el lugar que nos permite seguir imaginando que hay una historia no lejana en el tiempo de lo popular democrático en la Argentina. No hay una postergación infinita para vaya a saber cuándo. Es el único nombre que hoy produce escozor, lógica revanchista, violencia discursiva y que se intenta destruir. Para mí también hay algo incluso elemental. En un mundo de fragmentación continua, donde la lógica de lo identitario está en etapa de disolución. El kirchnerismo, con condiciones muy peculiares, pero prácticamente rearticuló una experiencia identitario político-cultural. Hay una cultura político-cultural que uno podría denominar kirchnerista, ¿no? Sí. Yo lo que creo, te digo, sí. A mí, acuerdo mucho con eso que decís, yo creo de todo modo que la verificación histórica de esto lo tendremos en el futuro si efectivamente las nuevas generaciones aparecen, ¿no? La gente que hizo experiencia de vida. Exactamente. Porque tienen ahora 21, 22 años. Eso está claro, pero me parece que hoy hay una gran, mirando la coyuntura, creo que hoy hay una decisión, estamos al borde de una decisión, ¿no? Hay un espectro muy amplio que va desde la patria consultora y encuestóloga a un amplio espectro del peronismo, que con la famosa frase de sin Cristina no se puede, solo con Cristina no alcanza. Sería la unidad, parece. Claro, bajo el principio de la unidad. El principio de la unidad requiere el gran sacrificio de Cristina. La dama tiene que sacrificarse, es decir, tiene que bendecir una unidad en la que ella no sea candidata. E incluso hasta ser presidente de la disputa de internas abiertas, ¿no? Bueno, ¿no estás con esa posición? No, en absoluto. Yo creo que Cristina debería ser candidata. ¿Sí? Y lo he hablado con ella también. Pero por supuesto. Pero a ver, ¿por qué? Parece que estuviese como bien, también medio solo, ¿no? Bueno, pero porque diría que es lo que a mí me interesa de la historia y de la sociedad. Yo participé de esto porque sentí que, primero que volvía a lo que estaba, como decía un amigo, ¿no? Creyeron que estábamos todos muertos. ¿No? Creyeron que estábamos todos muertos, que la dictadura había hecho su trabajo. El trabajo, esto que decía hace un rato, de la cultura de derecha, así que ya no había más desafío, que lo que había era acomodarse como milagro en Milán, que al final los pobres están bajo el rayo del sol que los calienta un poco. Bueno, buscate tu rayito de sol y no hagas olas,
¿no? Sí. O sea, frente a eso, el kirchnerismo vino a provocarnos a todos. Y más, yo creo y estoy convencido, y lo defiendo en más de un lugar, que el momento fundacional, de verdad, es la 125 y el 2008. El 2008. Porque los 4 años de Néstor, que son fundamentales para que eso sucediera, en realidad fueron años en que el establishment, salvo el último año, aceptó lo que Néstor venía a hacer en la Argentina, ¿no? Pero el año del entusiasmo, de mirarnos, de decir, y de ver que de nuevo la política se constituía como conflicto en la vida democrática argentina, fue el 2008. Si uno piensa en ciertos acontecimientos, y aparte de intensidad, de disputa, de antinomias, o sea, yo no creo en el consenso como universo de la política, no creo, estoy en contra de este tipo de democracia también, por eso decía al principio que hay que rediscutir profundamente la democracia, ¿no? Bueno, eso no significa que el kirchnerismo no arrastre una serie de problemas de otro tipo también, ¿no? Que son otra discusión, pero lo que digo es que si no pensamos en ese ilusorio gesto de una izquierda que cree que todo continúa como si el Palacio de Invierno estaría siempre al borde de ser tomado por una clase obrera mítica, si eso nos parece que es un absurdo, porque hasta termina siendo una mirada reaccionaria, porque se vuelve muchas veces cómplice de la reproducción del sistema, y pensamos que a veces, hoy para el sistema, el enemigo, lo que no acepta, es paradójicamente aquello que en los años 60-70 hubiéramos llamado o definido como reformismo, ¿no? Una mejor distribución de la renta, un proyecto de autonomía, una cierta refundación bajo nuevas condiciones del Estado-Nación, una politización de las sociedades, una articulación con la memoria, son muchos elementos, ¿no? Pero que a su vez nos muestra los límites también, que esa sería otra discusión, de los proyectos democráticos populares, sobre todo dentro de lo que es la cuestión de la matriz estructural de la economía contemporánea. Pero eso sería otro plano. Lo que digo es que Cristina reúne una serie de condiciones, a ver, para pensar en términos de momentos muy impresionantes de la historia argentina. El acto de despedida de Cristina del 9 de diciembre, el último antes de... es un acontecimiento excepcional. Sí, es excepcional, ¿no? Es excepcional. A lo mejor la consulta de todos los años lo eclipsó, ¿no? Bueno, es excepcional, un gobierno que pierde una elección. No pasó nunca en el mundo, creo que en el siglo XX que se fue. Una figura que es blanco permanente desde hace, ya 10 años, de una máquina de triturar carne las 24 horas del día. Las 24 horas del día hay un aparato mediático que se mete en la vida de cada argentino y argentina para decirle: Cristina es una chorra, es autoritaria, es esto, es lo otro. Sistemático. Que atraviesa Siberia, que está en la mira continua del Poder Judicial, que ha sido trabajada en el sentido común más profundo como lo peor. Sin embargo, se presenta a elecciones en la provincia de Buenos Aires sin publicidad, sin dinero para campaña, con actos y yendo a algunos barrios, y saca más de 37 puntos. Él, el núcleo clave del electorado que marca, digamos, una mirada más amplia que la de la propia provincia de Buenos Aires. Que ha tocado a un sector como no lo tocó ningún dirigente político en la historia contemporánea argentina. Que hay yo diría, yo me atrevo a decir que hay un piso electoral de Cristina que es más o menos el voto de la provincia de Buenos Aires, que es altísimo, es altísimo. Ahora, luego dice, y el techo, digo, la política es un devenir ligado a lo que la propia realidad va generando. En un proceso de caída o de crisis del macrismo, a mí no me cabe la menor duda que crece aquella oposición que mejor represente una alternativa. Eso no significa que el peligro que hoy existe en la sociedad argentina sea el aumento de un sector antipolítico que vaya a parar, vaya a saber dónde. Pero me parece que Cristina sigue siendo el referente primero que la idea de que garantizar el triunfo
¿quién garantiza el triunfo en democracias de masas, telemáticas, fragmentadas en las sociedades contemporáneas? Si estuviéramos en un sistema parlamentario te diría, mira, que ganás seguro, porque ¿quién saca más de 30 puntos en un sistema parlamentario? En Alemania, en España, en Inglaterra, ¿no? El sistema parlamentario te permite gobernar. Acá necesitas sacar el 45% en primera vuelta o 40 más 10. Acá, bueno, a mí no me parece una quimera que en un proceso de degradación del macrismo y un aumento de la crisis social y una figura como la de Cristina, bajo un principio de unidad, es decir, que siga convocando a todos los sectores del peronismo. Obviamente que si Cristina es candidata y si hay internas abiertas, va a haber una tercera alternativa de ruptura apañada por el propio sistema del peronismo, sí, para debilitar... El peronismo racional, llamado racional. Exacto, exacto. Pero bueno, esos riesgos para mí hay que correrlos, porque la otra alternativa que aparece muchos compañeros están viendo ya con ojos de enamorado reciente a Felipe Solá. Sí. Felipe Solá fue el secretario de Agricultura de Menem, que introdujo la siembra directa en la Argentina, que jugó de lo peor desde el 2008 en adelante, estuvo con lo peor todo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, pero como ahora... También su biografía es el peronismo. Claro, pero como ahora huele, claro, y es dentro del peronismo ese... de masa, es lo más presentable. Y aparte es más presentable porque tiene una prosapia peronista, porque es inteligente, es un cínico inteligente, tiene una raíz claramente peronista. Su gobernación en la provincia de Buenos Aires fue infinitamente mejor, ni hablar de Rucauf, sí, pero también fue mejor que la de Scioli. Sí, tal cual. Pero para mí ese es el final, o por lo menos es la postergación por un tiempo largo, de un proyecto realmente democrático popular en la Argentina. Para mí Felipe Solá sería una especie de combinación entre Lavagna, neodesarrollismo, sí, grandes capitales, ¿no? Sería más o menos eso. Uno diría es preferible a Macri, y en un punto es preferible porque el macrismo es el horror del poder, porque es lo peor de la Argentina gobernándonos, y un peronista que siempre es un poquito más inesperado. El propio Menem frente al macrismo, ojo que Menem echó las bases cultural sensibles de la Argentina contemporánea, ¿no? Pero bueno, parecía más atractivo que ser gobernados por estos personajes, que es el revanchismo social y el goce del poderoso sobre el resto, ¿no? Frente a eso uno dice, bueno, Felipe Solá, pero yo la verdad que no quiero pasar por esa, o sea, tener esa opción como alternativa. Si fuese una fórmula encabezada, si no puede ser encabezada por Cristina, por alguien que venga del kirchnerismo, bueno, tengo mis dudas de la potencialidad de esa fórmula, pero diría, la aceptaría. Pero mientras que no haya una decisión de la propia Cristina, es decir, no, por distintos motivos, sí, si no hubiera esa decisión, yo voy a seguir defendiendo la candidatura, que para mí la mejor candidatura es la de Cristina. Ya hicimos la experiencia del posibilismo en nuestro país, porque lo que hay ahora es de vuelta al posibilismo, ¿no? Que fue la experiencia de la alianza, ¿no? Bueno, cualquier cosa es mejor que gane el menemismo bajo ahora formato dualdista, ¿no? Cualquier cosa es mejor. Y resultó que eso que se eligió con todas las buenas intenciones del Chacho y del Frepaso y que fue un desastre. ¿De cuál buena parte de los directores progresistas que formaron parte nunca hicieron tampoco ninguna autocrítica? La bola verde analizando y como si hubiera estado en otro planeta. Algunos pocos fueron hacia el kirchnerismo, pero en un plano muy... La última pregunta, porque ya tenemos que cerrar, es simplemente, eso le interesa a nuestro proyecto. Hablamos un poquito recién de Carta Abierta, vos no formás más parte de Carta Abierta. La verdad que no. A ver, yo estuve en Carta Abierta desde su fundación. Carta Abierta surgió en una reunión de 4 amigos, Horacio, Nicolás, estaba Jaime Sorín en ese momento, Rodolfo Amaui y yo, conversaciones telefónicas entre Nicolás, Horacio, yo, nos reunimos en la biblioteca porque Horacio ya era director de la biblioteca y nos juntamos un día y dijimos, bueno, ¿por qué no invitamos cada uno 10 más a ver qué pasa? Carta Abierta, para nuestra sorpresa,
en la primera reunión había 100 personas, ahí se decidió escribir esa famosa primera carta que la escribimos con Nicolás. Nicolás es el autor de la frase de esgrima destituyente, ¿no? En esa primera... Sí, la escribimos en una tarde en la casa de Nicolás. Nicolás tenía el oficio de periodista y la verdad que salió rápido esa carta. De ahí se la leyó después públicamente un poco después, porque yo justo estaba fuera del país y se esperó una semana que volviera para leerla, y la leímos en la Gandhi. Eso creció de una manera exponencial, fue muy interesante, fue un modo de intervenir en política absolutamente atípico para la Argentina y cualquier otro lugar. Durante los 8 años de los 2 gobiernos de Cristina, sábado por medio, entre 300 y 500 personas se reunían en la Biblioteca Nacional. Se publicaron durante todo ese periodo cerca de 20 cartas, algunas con más o menos impacto, una presencia pública muy fuerte de algunos referentes de Carta Abierta. El lugar del intelectual comenzó a resonar de un modo muy diferente a lo que había sido ese lugar en los 80 y los 90, sobre todo en los 90. Pero bueno, las experiencias llegan a un momento que hay que redefinirlas cuando cambia dramáticamente el escenario de una experiencia de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, yo decidí en 2015, bueno, 2016, en realidad, 2015 todavía sí, 2016 ya empecé a ir menos, hasta que decidí no participar más, sin hacerlo público, como me parecía que no estaba bien, que iba a dañar algo que no tenía por qué ser dañado. Tengo amistad con la mayoría de los que hoy siguen estando dentro del espacio de coordinación un poco de Carta Abierta, pero me parecía que era ya una experiencia gastada, que no tenía, que publica cartas, pero pareciera ser, incluso la sigue publicando en Página 12, pero la gente te sigue preguntando, che, ¿y sigue existiendo Carta Abierta? Cuando te preguntan reiteradamente si sigue existiendo algo que todavía sigue expresándose públicamente, es porque algo no funciona y hay que pensar en otras cosas. Entonces, para mí fue una experiencia notable. Me volvió a involucrar poderosamente con el entusiasmo político, con la fraternidad política. Me permitió entender la diferencia entre pensar la política y hacerla también. Me obligó a tener que tomar decisiones que implicaban poner el cuerpo y me fue importante. Yo solo acepté ser funcionario a lo último del gobierno de Cristina, cuando faltaba 1 año y medio. Incluso rechacé en el 2009, porque me parecía muy pronto, ser el candidato a primer legislador de la ciudad de Buenos Aires, como ofreció Néstor Kirchner. Y me dije, me parece que no, porque recién Carta Abierta estaba ahí. Es como, o sea, mi figura que podría ayudar desde otro lugar, acá no va a ayudar. Después sí acepté ser candidato en el 2013, ya en otro contexto, a diputado, que como fui cuarto y por un punto entraron los 3 primeros, me entré mejor, porque después me ofreció Cristina la invención de esta secretaría, que fue una experiencia notable, absolutamente notable. En 1 año y medio hicimos una cantidad de acciones, de actividades, cuyo centro fue aquel foro de emancipación e igualdad, pero que tuvo 1000 otros foros, 1000 otras actividades, con un grupo precioso de laburo. Y claro, jugando a asumir que si yo defiendo un gobierno y si tengo que estar, hay que estar. Y eso implica también en el mundo académico que nosotros... Sí, muchos golpes también. Implica como, claro, ¿no? ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo es esto? Bueno, a esta altura de la vida, digo, me frega. Entonces, la pregunta que te quería hacer, Nahuel, entonces vos, en 2 palabras, ahora terminamos, ¿cómo definirías la famosa caracterización académica de la figura del intelectual? ¿Qué es el intelectual ahora? Julio de 2018. Mira, yo sé que hay dificultades. La figura del intelectual crítico, ¿no? Que es, con la que siempre comulgué, de la que creo haber sido parte a lo largo de mi vida, incluso en nuestra profunda diferenciación del academicismo
con Nicolás y otros amigos, ¿no? Donde planteamos una crítica fuerte a esta normalización del mundo académico, a la cultura del paper, etcétera, etcétera, y defendimos en una revista como Confines la escritura ensayística e intervenciones de minoría, porque las modas intelectuales iban por otro lado, diferente a una defensa crítica de la experiencia moderna, como intentamos hacer en algún momento, nuestro viaje hacia el neorromanticismo del principio del siglo XX. Bueno, cuando vino el tiempo de la política implicó tener que cotejar que también hay una palabra responsable, que si vos primero, una cosa es escribir un libro en primera persona, no tener responsabilidad sobre un colectivo, sobre una experiencia política que atraviesa la vida de la sociedad, y donde vos sos el único que se hace cargo de lo que generás, de lo bueno y de lo malo. Entonces, ahí decidís cuál es tu nivel de provocación o no respecto a ciertas cosas. Si vos sos parte de un movimiento colectivo, de una experiencia política, asumís otro tipo de responsabilidades también, donde la palabra adquiere una resonancia distinta. Por lo tanto, eso implica una contención que tiene otro registro. Yo intenté a lo largo de estos años mantener mi mirada crítica, casi intenté también, cuando publicaba libros, digamos, más políticos, por ejemplo, La anomalía kirchnerista, ese mismo año publiqué un libro sobre Nicolás Casullo, o cuando publiqué El litigio por la democracia, ese mismo año publiqué La muerte del héroe. Entonces traté siempre de mantener mi escritura filosófica, ensayística, y traté de que mi escritura política, no sé si lo logré, también contuviese un rasgo ensayístico, literario, y asumí, nosotros éramos hipercríticos, odiaba y sigo odiando el mundo de los medios de comunicación de masas. Resulta un lugar espantoso, y sin embargo fui a los medios, discutimos, decidí estos 2 años sí no ir a los medios locales, no ir, no, Intratables, el otro, el de Fantino y demás, y a los únicos medios audiovisuales que fui a los programas del C5N. Sí. Punto, sí, seguí escribiendo en Página 12, en Revista 23, hasta que cerró la Revista 23, menos ahora en Página 12, porque antes publicaba más en Página 12 porque yo escribía todas las semanas en 23 y me había hecho un ejercicio de escritura para un medio, y que cuando dejé de escribir sistemáticamente en 23 volví más a la escritura más larga. Claro. Entonces me cuesta volver a escribir corto, para páginas, al formato un poco más corto, ¿no? Corto. Sí, y porque por otro lado quería también aprovechar este tiempo para poder pensar desde otros lugares. Pero sí creo que la figura, no hay incompatibilidad entre una mirada crítica de la sociedad, sigo siendo profundamente anticapitalista en mi visión del mundo, y sin embargo acompañé un gobierno que no ha asumido como definición el anticapitalismo, porque creo que en este contexto histórico este tipo de iniciativas son las que hacen posible quizás abrir otras experiencias para un tiempo que quizás será otro, pero no el nuestro. Me entusiasmó muchísimo lo que sucedió en América Latina. Creo que han sido procesos interesantísimos, algunos todavía resisten en mejor condición, otros en peores condiciones. Fue un momento histórico absolutamente notable, increíble, con liderazgos también muy significativos. Este es un tiempo más complejo, muy oscuro, difícil, muy corrosivo, pero creo que la Argentina y una parte de esta sociedad tiene una capacidad de movilización muy fuerte. Creo que el kirchnerismo renovó esa capacidad, la impulsó, le dio un continente que quizás en los 90 estaba mucho más circunscripta a las grandes protestas muy valiosas, por otro lado, de los movimientos piqueteros, pero mucho menos de otros actores. Veremos. Te agradecemos mucho, Ricardo, en serio. Placer. Muchas gracias. Bueno. Ha sido muy lindo. Ya dije todo lo que iba a decir hoy.